El mito de Cristo se fue estructurando a partir de Pablo de Tarso y alcanzó su culminación entre los siglos IV y V, cuando en los concilios de Nicea, 325, Constantinopla, 381, Éfeso, 431, y Calcedonia, 451, los obispos se ocuparon de formular el símbolo de fe o credo y definir la naturaleza divina de Cristo. Si Jesús es preexistente o no, si su divinidad es eterna o se manifestó en un momento dado, si está constituido de la misma esencia que el Padre, si realmente se encarnó como hombre, fueron asuntos que provocaron agrios debates episcopales. Y es que el cristianismo nunca mantuvo uniformidad a nivel doctrinal, sino que coexistieron distintas tendencias cristológicas. Los arrianos, por ejemplo, sostenían que Jesús no era un ser divino sino una perfecta criatura. Los adopcionistas consideraban que Jesús era un hombre normal hasta que al bautizarse fue adoptado como hijo de Dios, y así una larga lista. Finalmente, el concilio de Nicea estableció tras no pocos sobornos, traiciones y pugnas para desterrar las creencias arrianas, que Jesús es consustancial al Padre, unigénito, eterno, engendrado, no creado, se hizo hombre por obra del Espíritu Santo, resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Si alguien no lo aceptaba así era acusado de anatema. Sin embargo, la discusión se mantuvo durante varios concilios más, ya que la idea de la Trinidad, una adaptación de antiguas concepciones trinitarias egipcias, persas, resultaba bastante controvertida y no era fácil llegar a un consenso, al igual que sobre la maternidad divina de María proclamada en el concilio de Éfeso. Pero hasta Calcedonia, el arrianismo, el nestorianismo y el monofisismo no serían rechazados totalmente como herejías, tras quedar confirmada la fórmula de fe que ha perdurado hasta nuestros días, y que sostiene que en Jesús hay dos naturalezas, divina y humana, pero una sola persona divina. Durante el siglo III, las religiones paganas aún seguían manteniendo su fuerza por todo el Imperio Romano. Y si se impuso el cristianismo fue gracias al apoyo que recibió del despiadado emperador Constantino a través del Edicto de Milán, en el año 313 y, sobre todo, al ser adoptado como religión de Estado por el emperador Teodosio, en el año 380. A partir de ese momento, el grupo cristiano imperante y mayoritario, de preferencia paulina, se encargó de luchar contra las ideas heréticas. Nacía así la Iglesia Católica con toda su maquinaria dogmática. Lo curioso es que algunas de esas ideas heréticas fueron consideradas ortodoxas en un principio, para luego más tarde, pasar al bando de las heterodoxas. Y viceversa, ideas heterodoxas que pasaron a ser aceptadas oficialmente. Había intereses en juego, y a veces mucho dinero. En aquellos primeros concilios hubo auténticas trifulcas por defender determinados dogmas, y más de un obispo fue golpeado y hasta asesinado. El obispo Gregorio Nacianceno, en un gesto que le honra, abandonó el concilio de Constantinopla dejando la siguiente nota: no me sentaré yo en uno de estos concilios de patos y gansos, volaré lejos de cada reunión de obispos. De los numerosos evangelios existentes, unos fueron considerados canónicos, mientras que otros fueron rechazados como apócrifos. Y algunos que fueron desechados al principio, luego fueron aceptados nuevamente. Hasta que llegó Ireneo, obispo de León, y eligió los 4 que hoy conocemos. Los evangelios apócrifos se contabilizan en torno a los 70. El evangelio es la columna de la Iglesia está extendida por todo el mundo tiene 4 regiones, y conviene, por tanto, que haya también 4 evangelios, afirma el apologista. La verdad es que actualmente sigue sin haber consenso ideológico entre los cristianos, pues existen grupos de todo signo, defendiendo cada uno su propia verdad. Hoy se cuentan, como mínimo, unas 500 confesiones cristianas de cierta envergadura, explica el investigador Antonio Piñero. Parece empresa titánica e imposible luchar contra esa variedad, pues la diversidad polimorfia pertenece a la esencia del cristianismo. Sin embargo, es posible que todos los cristianismos coincidan en un error: aceptar la historicidad de Jesús. Hechos de los Apóstoles que componen el Nuevo Testamento, vemos el proceso de historización que sufre la figura de Jesús. Así pues, según mis indagaciones, el Jesús histórico se inventó a raíz del Cristo mítico. No al revés, como algunos eruditos han sostenido para poder fundamentar una presunta base real, por mínima que sea. Los llamados ebemeristas. Fue la historia humana la que se añadió alrededor de la divinidad, y no un ser humano al que se convirtió en divino, aseguraba Gerald Massey en The Historical Jesus and the Mythical Christ.
El teólogo catalán Llogal y Pujol, que también ha analizado las fuentes mitológicas egipcias y su vínculo con el cristianismo, sostiene que los evangelios fueron compuestos por eruditos sacerdotes judeo-egipcios del templo de Serapis en Saqqara, Egipto, tradujeron palabra por palabra textos egipcios. En un texto egipcio del año 1000 a.C. conocido como Oración del Ciego, ya se encuentran los precedentes del Padre Nuestro y de las bienaventuranzas que aparecen en los evangelios. ¿Casualidad o plagio? La realidad es que los evangelios elaborados en una fecha más tardía de la que se admite oficialmente carecen de originalidad. Del hombre, dios Mitra, originario de la religión persa, también se tomaron numerosos elementos para recrear la biografía de Jesús, como la fecha de su nacimiento, el 25 de diciembre, o el número de sus discípulos, 12. Sorprende la frase pronunciada por Mitra y que tan familiar resulta para los cristianos: quien no coma de mi cuerpo ni beba de mi sangre, haciéndose uno conmigo y yo con él, no se salvará. La teofagia, comerse a Dios, era una alegoría muy común en todas esas antiguas doctrinas mistéricas. Consultando las fuentes. Los elementos que configuran la vida de Jesús: nacimiento de una madre virgen, milagros, muerte redentora, resurrección y ascensión a los cielos están presentes en los relatos míticos de otros hombres, dioses y héroes que formaron parte del mundo antiguo como Osiris, Mitra, Actis, Apolo, Dioniso, Adonis. El personaje de Jesús está en realidad basado en estos mitos. Y héroes mucho más antiguos, sostiene la arqueóloga Dorothy Murdoch. Luego, los apologistas cristianos se encargarían de convertir en historia lo que para algunos no era más que una leyenda. Y le dieron carácter de textos sagrados, atribuyéndolos a supuestos discípulos de Jesús. Comienza así la verdadera confabulación cristiana. De hecho, puede observarse perfectamente cómo se va reconstruyendo su biografía desde las epístolas de Pablo, que a pesar de estar escritas en un periodo más próximo a la época en que supuestamente vivió Jesús, no aportan nada sobre su nacimiento, enseñanzas y pasión, centrándose exclusivamente en el Cristo crucificado y resucitado, hasta el último evangelio, el de Juan, que ofrece numerosos elementos biográficos y milagrosos. Por tanto, de los textos más antiguos a los más modernos incluyéndolos, recordemos asimismo que en el lugar donde se erigió la Basílica de San Pedro del Vaticano, antes existió un santuario del dios Mitra. El cristianismo absorbía así a un gran competidor que le duró hasta el siglo IV. Dioniso, deidad griega que fue considerado salvador e hijo de Dios, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Llama la atención que en su culto se realizara un ritual con pan y vino. Por su parte, Actis, divinidad a la que se rendía culto en Frigia, fue representado como un hombre clavado a un árbol. Su muerte también fue expiatoria y su cadáver no se encontró en la tumba, ya que había resucitado al tercer día. No es extraño creer que todos estos detalles fueran posteriormente asimilados a la figura de Cristo. Con la diferencia de que los adoradores paganos no dieron carácter histórico a sus dioses, y los cristianos sí a su Dios. Y cómo se defendieron los primeros apologistas cristianos ante la acusación de plagio diciendo que esas coincidencias eran obras del diablo, al anticipar la historia de Cristo en falsas doctrinas para confundir a la gente. El Nuevo Testamento está repleto de incorrecciones y añadidos posteriores, calculándose que una tercera parte son pseudoepigrafías. Además, no se ha conservado ningún original, sino copias de otras copias, que han pasado por decenas de manos para ser traducidas y retocadas a múltiples lenguas. También se insertaban frases en los textos sagrados, interpolaciones, o bien se eliminaban partes que no interesaban. Está más que comprobado que los pasajes que comprenden desde Mac. 16, 9, hasta el final, concernientes a las apariciones tras la resurrección y la ascensión, están modificados, ya que fueron agregados con posterioridad. Y serias dudas existen también sobre el pasaje, Mt 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, puesto que durante los 3 primeros siglos de nuestra era no ejerció influencia. Fueron una interpolación tardía estas extrañas palabras que en absoluto encajan en la predicación de un Mesías que anunció el inminente fin de los tiempos y que no aparecen citadas en el primer evangelio. Es muy probable. Su añadido guardaría una intención obvia, probar que el papado fue instituido por Jesús. Por otro lado, los 4 evangelios cuyos autores en ningún momento fueron testigos de los hechos caen en profundos errores y contradicciones. No hay verosimilitud alguna. Son incapaces de ponerse de acuerdo en la genealogía de Jesús, en la fecha y lugar de su nacimiento,
En el tiempo que duró su ministerio público, en los testigos de la crucifixión, en el número de personas que le presenciaron resucitado, y en el día y lugar en que ascendió a los cielos. Tampoco existe constancia de la existencia de Nazaret en tiempos de Jesús, sino siglos más tarde. Y mucho menos que Herodes se entretuviera asesinando niños. Las interpolaciones también se realizaban sobre obras históricas, con el fin de dar credibilidad a la historicidad de Jesús. Eusebio de Cesarea incluso difundió una carta presuntamente escrita por Jesús a Abgaro, rey de Odesa. El falso texto lo publicó en su Historia Ecclesiae, una obra escrita a principios del siglo IV que hoy goza de muy poca fiabilidad, aunque durante mucho tiempo fue consulta obligada para los historiadores. Precisamente, Eusebio es acusado de ser el falsificador que introdujo las dos interpolaciones en la obra Antigüedades Judías, del historiador